Samuel Barcudi. ¿Qué tal, Samuel? Lo saluda Silvio Barroso. Buen día. Hola Silvio, ¿cómo le va? Un gusto estar en contacto con usted y con toda la audiencia de día. Bueno, igualmente, senador. El motivo del llamado, entre otros temas, tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad y está relacionado con el alto crecimiento, el significativo crecimiento de casos de COVID en la provincia de Mendoza. No hay que ir muy lejos, ayer San Rafael registró 37 casos, la provincia 600 y pico, y la duda que en este momento tiene el gobernador de volver de fase o no, o seguir. ¿Cuál es su opinión, Samuel, sobre esto? Bueno, la verdad que no son cuestiones fáciles y sé que siempre que uno opina estas cosas hay gente que tiene una situación contraria, sobre todo cuando hablamos de la economía, pero entendiendo que la situación de Mendoza es una situación para mí muy crítica, en donde tenemos, por ejemplo, acá en San Rafael, cerca de 10, no tengo cifra exacta en este momento, 10, 12 personal de salud afectado, que en número parecería poco, pero en el funcionamiento del sistema genera mucho problema. Imagínese que estamos en un ingreso, todavía la curva está en una fase exponencial de crecimiento, o sea que estamos ingresando, digamos, en un proceso que va a ir aumentando, y obviamente yo estimo, y es una precisión muy personal, que la responsabilidad social a la que tanto se apela pidiéndole a la población no está alcanzando, porque sinceramente la gente no está acatando los consejos y por eso estamos viendo la ola de contagios que hay. No es tampoco echar culpas, porque no va por echar culpas si la gente, si el Estado, sino que es una cuestión de comportamiento. El comportamiento social no ha acompañado, digamos, las medidas de prevención, y esto se demuestra en los números que estamos teniendo en nuestro departamento, ¿no? Entonces, pensar en un retroceso de fase, quizás para quienes estamos del lado de la salud y de alguna manera, no solo como legislador, sino como profesional, yo estoy todos los días trabajando y sopando pacientes, tanto dando una mano al municipio como también en la parte que a mí me toca privada, ¿no? Personal. Nos exponemos a una situación de riesgo y vemos mucha gente que cada vez te comentan, no, es que estuve tomando mate en el trabajo o bueno, o no sé dónde me pude haber contagiado, sabiendo que muy probablemente haya sido en alguna reunión social de estas que el gobierno desaconseja, porque ni siquiera me gusta llamarle prohibida, sino desaconsejada, porque evidentemente no entendemos, ¿no? Y obviamente que el índice de positividad en San Rafael es muy alto, estamos hablando cerca de un 50% de positivos, y esto implica dos cosas, que primero necesitamos aumentar la cantidad de testeos, por supuesto, que los sistemas tanto públicos como privados están trabajando mucho, pero evidentemente no alcanza, y por otro lado, que realmente hay mucha masa de contagio por debajo que no estamos detectando todavía. ¿Y no faltan controles también en la calle? Digo, a propósito de lo que dijo en su momento hace 2 semanas el gobernador, que dijo que la policía se iba a poner más firme a la hora de controlar, por ejemplo, el DNI, algo que no ha pasado, por ejemplo, ¿no? Ayer, por ejemplo, un conocido médico del Hospital Central le pidió al gobernador, salgan a la calle y controlen un poco más también, ¿no? No, en eso estamos de acuerdo. Evidentemente que nosotros, ayer en el homenaje a esta enfermera que falleció, digamos, en Lavalle, ya llevamos 2 personas fallecidas, profesionales de la salud, en Mendoza, que ayer, digamos, hicimos un proyecto recordando y homenajeando a estas personas. Le pedí al gobernador medidas mucho más enérgicas. Evidentemente no están alcanzando las medidas que se están tomando, y evidentemente la cantidad de contagios que están habiendo implica que evidentemente el gobernador debe salir a controlar mucho más a la población, debe pedir que cumpla los criterios de aislamiento como corresponde y el control del DNI en los comercios, porque muchas veces el comerciante, atento a una situación económica muy grave, evidentemente, que no desconocemos,
no está pidiendo, no está exigiendo el DNI a la hora de la compra. Sí. Evidentemente prioriza su situación económica, que no es una cuestión que uno deba, digamos, salir a matar o condenar, pero que sí no corresponde a la situación sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Esto es así, y creo que la policía, creo que los organismos de control deben estar mucho más atentos a esto, pero no excluye esta responsabilidad del Estado, que no está haciendo el comportamiento social que deberíamos estar teniendo los ciudadanos respecto a las medidas de aislamiento, ¿no? ¿Qué hacemos entonces, Samuel? ¿Hay que retroceder de fase? Sinceramente es muy difícil establecer un retroceso de fase, porque también hay que ver el grado de acatamiento, pero si uno lo analizara desde el punto de vista sanitario deberíamos hacerlo. Deberíamos estar por lo menos 15 días en fase de aislamiento, por lo menos para alivianar la situación. De todas formas, es una situación que tiene que ser evaluada junto con Nación. Los indicadores están dados. Tenemos más de días de duplicación de casos mucho menor a lo que exige Nación, tenemos transmisión comunitaria, personal de salud afectado, el sistema de salud en el Gran Mendoza severamente comprometido, esto dicho hasta por los jefes de las unidades de terapia intensiva del hospital. Entonces, bueno, obviamente que tenemos que trabajar en pos de ver qué medidas trabajan, en pos de qué vamos a trabajar o acompañar. A ver, para entenderlo, no digo traducirlo, sino para entenderlo y dejarlo bien en claro. O sea, con los indicadores que hoy tenemos, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, porque hay mucha gente que nos está escuchando, comerciantes, empresarios, laburantes, y dicen, no, pero me afecta, más allá de lo que uno puede estar de acuerdo o no, por eso lo subrayo, Samuel, pero si nos guiamos específicamente con datos fríos de la realidad, con los indicadores, hoy tendríamos que estar en otra fase, ¿no? Y según el decreto nacional, sí. Según el decreto nacional, acorde a lo que pide Nación para establecer, tenemos circulación comunitaria, el tiempo de duplicación de casos menor a 15 días, en San Rafael está en 10, ni hablar de los índices de transmisión que están encima de 1.6 en Mendoza, y 1.6 en Mendoza y en San Rafael 1.4, esos son índices altos. Y obviamente que además tenemos el sistema de salud, sobre todo en el Gran Mendoza, severamente comprometido, hablando de más del 90% de la ocupación de las camas, ¿no? Entonces, vemos las colas en los hospitales de Mendoza, digamos, en una situación complicada, hay gente que quiere hacerse atender. Y San Rafael, si bien está en una situación un poco menos complicada que Mendoza, si no cambiamos la actitud, probablemente estemos camino a una situación semejante. No podemos dejar de desconocer que acá los casos se están duplicando, vuelvo a decir, cada 10 días y con un R de 1.4. O sea, una persona contagia a 1.4 personas. O sea, dos casi estamos hablando, ¿no? A más de una persona. Entonces, está evidentemente una curva en clara ascenso y sinceramente vuelvo a repetir, personal de la salud afectado. Todos conocemos algún médico o enfermero que en San Rafael está contagiado. Y obviamente que esto hace que cada vez el sistema no está en una situación crítica hoy día, pero sí está comprometido y con problemas de funcionamiento precisamente por la falta de personal. No tenemos médicos suficientes en San Rafael para ir reemplazándolos a medida que se van quedando aislados. Hay lugares en donde, digamos, ya hay médicos sobrecargados en turnos de guardias de terapia precisamente para poder resolver esta situación. Y ahí está el tema, ¿no? Cuando empieza a faltar la gente, el personal, ¿no? Los profesionales, porque ¿de dónde lo sacas? No es que salís a la esquina y buscas un médico, ¿no? No, hay que formarlo, hay que trabajar, hay que tenerlo preparado para esta situación, ni hablar de los médicos especialistas de las unidades críticas. Claro. Estamos hablando de médicos de guardia, que obviamente tienen que salir a resolver situaciones en lugares como son las guardias de cualquier lugar de institución, sea pública o privada, en donde obviamente los desafíos son otros. No es lo mismo un consultorio médico de un paciente ambulatorio en un estado de situación de salud, digamos, estable, que un paciente que llega a una guardia de una clínica o de un hospital, que llega en una situación crítica o una consulta crítica, ¿no? Bien, estamos conversando con el senador del Partido Justicialista, Frente de Todos, Samuel Barcudi. Cortito, ahí Samuel le pregunto por una iniciativa que ha presentado que está relacionado con el sistema educativo, con los colegios de la provincia de Mendoza, y tiene que ver con redes sociales, entornos virtuales y la enseñanza en tal sentido de esto, ¿no? ¿Por dónde pasa este proyecto? Coméntenos, Samuel.
Bueno, estamos digamos, lo que estamos intentando es que la Dirección General de Escuela implemente tecnologías de acceso a la información o las TIC, digamos, todo lo que es la capacidad a través del desarrollo informático, el desarrollo web, el desarrollo comunicacional, digamos, como incorporado a la currícula de la Dirección General de Escuela, porque bueno, es uno de los productos que se viene, digamos, en cuanto a capacidad de exportación que tiene Mendoza. Mendoza ha sido muy reconocida en el desarrollo de este tipo de tecnologías, y a partir de eso obviamente necesitamos más material humano que se vaya capacitando, y lo importante es ir incorporándolo a la enseñanza inicial, precisamente para que esto no sea, digamos, algo ajeno a la educación, sino que después un chico pueda optar, digamos, por una cosa u otra, sino que vaya incorporándose desde el inicio, precisamente para poder generar un nicho, un semillero de personas que puedan después desarrollar esta industria. Entonces, por eso estamos intentando que la DGE lo incorpore en las prácticas de enseñanza, por un lado, y por otro lado lo incorpore también como modelo a seguir a futuro en una carrera, ¿no? Bien, y además que esto estamos hablando de que ya es parte de la realidad, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que viene a futuro, sino que esto es hoy. Esto es hoy, esto vuelvo a repetir, Mendoza tiene un reconocimiento internacional, tenemos empresas, acá en San Rafael inclusive tenemos, digamos, desarrollos de polos tecnológicos que realmente están trabajando y que nos están enorgulleciendo a nivel nacional e internacional. Por eso creo yo que hay que aprovechar esta posibilidad para poder precisamente avanzar y tener más capital humano que pueda ayudarnos a resolver y tener, digamos, más potencia en este campo que hoy se está desarrollando, que probablemente con la pandemia y con estas situaciones que han aparecido nuevos tengan inclusive mucho más protagonismo, que todos estamos usando entornos virtuales, entornos tecnológicos, se está hablando mucho de trabajo, inclusive, digamos, no en la misma empresa, sino a distancia, o home office. Entonces, esto requiere un importante compromiso, digamos, del Estado, precisamente para ir formando este semillero. Estamos en una situación, creo, importante, ¿no?, de poder avanzar en esto, de que San Rafael y que Mendoza, mejor dicho, uno dice San Rafael porque el corazón lo tenemos acá, pero que Mendoza avance en esto, y esto, si lo vamos incorporando a nivel de educación inicial, por supuesto que va a llevar a que tengamos muchas más personas capacitadas, ¿no? Samuel, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo. Bueno, ahí escuchaban ustedes la palabra del senador Samuel Barcuy del Partido Justicialista. Dial Radio TV.